Vamos a hablar sobre los posibles usos terapéuticos del cannabis y los cannabinoides y sus efectos adversos y también los efectos que tiene el cannabis en el neurodesarrollo y la cognición. Lo que tenemos que tener presente es que esta es una exposición que va a ir cambiando día a día, por lo tanto muchos de los contenidos, que hoy vamos a hablar y de los que vamos a nombrar, probablemente dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años estén caducos, pero al día de hoy estos son los conocimientos actuales. Entonces vamos a desarrollar diferentes temas a lo largo de esta exposición y vamos a empezar nombrando esta encuesta que fue encargada por la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos, donde plantean los problemas que han encontrado a partir de analizar diferentes compuestos, vendidos en supermercados o de venta libre o en farmacias, en función de la cantidad del contenido de los compuestos de cannabis que decía la etiqueta. Lo que descubrieron es que más de un tercio, y también lo que se vio es qué opinión tienen los consumidores de aceite de cannabis en relación a aquello que consumen. Lo que se vio es que solo poco más de la mitad, el 57%, se cree que se necesita más investigación, que con los conocimientos que había hasta ese momento, en el 2019, eran suficientes. Más de un tercio, el 34%, no siente la necesidad de discutir el uso de estos productos con su médico, consume estos productos sin informarle al profesional. De hecho, está tan naturalizado que uno puede atender a algún paciente y se entera 1 mes después, 2 meses después, que este paciente viene consumiendo aceite de cannabis, tal vez en una conversación casual o a partir de algún efecto que el paciente presenta, empieza a investigar y surge esta posibilidad. Casi 3 de cada 5, el 58%, piensa que tiene menos efectos secundarios que otros medicamentos, una opinión sesgada en relación a que como es natural y viene de una planta, entonces es algo bueno. En cambio, los medicamentos u otras drogas que se elaboran de laboratorio serían malas, porque tienen su origen, con una elaboración química, desconociendo que muchos de las drogas que utilizamos justamente provienen de plantas. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en realidad la farmacología nace a partir de, los derivados del reino animal y del reino vegetal, ¿no? A partir de las plantas. El 47% cree que el CBD vendido en el supermercado tiene lo que las etiquetas dicen. Y lo que se vio que en realidad gran parte de estos productos no refleja en realidad lo que dicen estas etiquetas, y además mucha gente piensa o pensaba en esta investigación que estos productos estaban aprobados por la FDA. Cuanto más joven era la persona a la que se encuestaba, más creía que este era el caso, que estos productos eran productos farmacológicamente aprobados por el ente de regulación, en este caso de Estados Unidos. Vamos a dividir la presentación vamos a hablar de qué es el sistema endocannabinoide, cuáles son las posibles utilidades de los extractos medicinales del cannabis en el uso en el dolor y otros usos, la farmacología del cannabis, los efectos adversos, entre ellos principalmente en el neurodesarrollo y la cognición, las alteraciones neurobiológicas por consumo de cannabis y la producción de síntomas psicóticos, los riesgos versus beneficios, la legislación, que hoy existe en nuestro país a partir del 2017 y que se empezó a reglamentar en el 2020, y en el día de hoy que estamos grabando esta presentación, 29 de marzo del 2022, también acaba de salir otra parte de esta reglamentación de la ley. Y finalmente las conclusiones. Bueno, vamos a empezar
con qué es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema que se encuentra ampliamente en todo el reino animal y el reino vegetal. O sea, tenemos los fitocannabinoides, por un lado, del cual se extraería el cannabis a través de la planta de cáñamo, y los endocannabinoides que se encuentran en el reino animal. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros tenemos receptores para cannabinoides y a su vez tenemos cannabinoides endógenos. Estos descubrimientos son bastante recientes, fines del siglo pasado, o sea, fines del siglo XX. Esto es lo que le decía antes en relación a algunos medicamentos que se extraen de plantas. Por ejemplo, la morfina, a partir de la planta de amapola. Hay 18 países autorizados por la ONU que pueden tener cultivos de amapolas para la extracción de morfina medicinal y después sus derivados. El Taxol, que es un agente, es un quimioterápico, un agente quimioterapéutico, también se extrae a partir de una planta. La vincristina y vinblastina y la vincarpervina, que son también agentes quimioterapéuticos, también se extraen a partir de una planta. Pero ¿qué características tienen estos cultivos? Los cultivos tienen la característica que se pueden hacer al aire libre y además de ellos se extrae un solo principio activo, o sea que estas plantas tienen el principio activo medicinal exclusivamente, a diferencia de lo que encontramos en la planta de marihuana, que tiene una gran cantidad de principios activos, que no solamente son el cannabis o el tetrahidrocannabidiol, sino que también tiene terpenos, flavonoides, como vamos a ver más adelante, que son muy importantes para los efectos sinérgicos que pueda llegar a tener el cannabis sobre algunos aspectos de la salud. Las investigaciones sobre el cannabis medicinal se iniciaron en Holanda a partir del laboratorio Horta Farm BB en 1990. Los derechos fueron adquiridos por el Reino Unido en el 2001 por el laboratorio GW Pharmaceuticals, y que es el que continúa las investigaciones y que también está asociado con los laboratorios de Estados Unidos que sacaron el primer medicamento, o sea, para la epilepsia refractaria, hecho a base de cannabis altamente depurado. Las condiciones para el cultivo de cannabis de uso medicinal son muy diferentes que las que vimos para, por ejemplo, la amapola, ¿no? O sea, habíamos dicho para la amapola, el taxol, la vincristina, la vinblastina, o sea, son cultivos que se pueden realizar en grandes extensiones, al aire libre, por supuesto con todos los cuidados necesarios. Tienen que estar aprobados, especialmente el de la amapola, porque él tiene efectos psicotrópicos y es una droga de uso medicinal, también es una droga de consumo adictivo. En cambio, los cultivos de cannabis deben ser hechos con mucha rigurosidad. Estos cultivos tienen que ser realizados para obtener cannabis de uso medicinal con concentraciones que después, a partir de los procesos que sufren en el laboratorio, van a tener alta pureza en indoors estrictamente controlados, con condiciones de temperatura, luz, asepsia, etcétera, ya que los medicamentos que se pueden elaborar a partir del cannabis son medicamentos complejos. Los medicamentos que se pueden elaborar a partir del cannabis tendrían que tener hipotéticamente, digamos, nosotros actualmente lo que tenemos son medicamentos farmacéuticamente aprobados que tienen cannabidiol o tienen tetrahidrocannabidiol y cannabidiol en relación 1 a 1 o derivados sintéticos, pero no tenemos hasta ahora mezclas de cannabinoides, terpenos, flavonoides, fitoesteroles que existen en la planta del cáñamo y que actúan de un modo sinérgico que no es totalmente conocido, y hablamos de sinergia porque la suma de este efecto es superior a las partes. En relación a los dos principales principios activos que son de conocimiento general, tenemos
el CBD y el tetrahidrocannabidiol. El CBD es una molécula que tiene una alta potencialidad ansiolítica y además regula al tetrahidrocannabidiol, que tiene efectos psicotrópicos sobre el sistema nervioso central, inhibiendo el metabolismo hepático o regulando su metabolismo hepático en la conversión de 5-hidroxitetrahidrocannabidiol, que es un metabolito secundario que tiene una acción mucho más potente sobre el sistema nervioso central y una acción psicotrópica mucho más significativa. A lo largo del tiempo, lejos está la planta de marihuana que se cultiva hoy, inclusive caseramente, de aquella cannabis de carretera de los años 60, que tenía un porcentaje parejo de CBD y THC. Actualmente, lo que nos vamos a encontrar es que las plantas de cultivo casero en general tienen un porcentaje muchísimo más importante de tetrahidrocannabidiol, donde hay un desbalance entre estas dos moléculas y por lo tanto los efectos psicotrópicos, o sea, que se van a obtener a partir de la utilización de las mismas, son mucho más importantes y más elevados. Algo que les había comentado anteriormente, en un análisis de la FDA en el año 2015 se mostró que 6 de cada 18 preparados de cannabidiol de venta libre no tenían el compuesto cannabinoide. Bueno, estos son los probables perfiles deseados que podría llegar a tener un preparado de uso medicinal, donde se buscan efectos sinérgicos entre los diferentes compuestos que tiene la planta de marihuana, donde se combinan el tetrahidro, el cannabidiol, el cannabilcromeno, el cannabiglicerol, etc. Estos son perfiles deseados, todavía no hay en la farmacopea en general, esto está totalmente en investigación, no tenemos fármacos que tengan estos perfiles y tampoco cuáles serían los usos, ¿no? Hasta el año 2019, y más o menos por ahí a la fecha, se identificaron 300 cannabinoides, o sea, 300 variedades de cannabinoides. Los principales, el CBD, el THC, es el delta 9, y el cannabiglicerol. El cannabiglicerol tiene la particularidad de estar en la planta, es más rico en las plantas inmaduras y va a convertirse en CBD o THC según la carga enzimática de la planta. O sea, depende cómo se cultive, depende, digamos, las condiciones, lo que se quiera producir, si la planta es más madura, menos madura, etcétera, va a tener un porcentaje más importante de CBD o a tener un porcentaje más importante de THC. En relación al tema de los porcentajes en el torrente sanguíneo, hay un trabajo que hizo la policía en Estados Unidos. Tenía registro de que en la década del 60 aproximadamente el porcentaje de THC en sangre era de alrededor del 9%. Hoy, digamos, tenemos porcentajes de THC en sangre que superan ampliamente el 16%, o sea que prácticamente se ha duplicado, y esto tiene que ver también con la potencia de la droga con la cual nos encontramos en estos tiempos. Lejos está, además de ser una droga blanda, como habitualmente se la llama, o una droga inocua, o una droga que en la década del 80, cuando todavía no se tenía idea del sistema endocannabinoide, se pensaba que la adicción era de tipo meramente psicológico y no había una adicción física, y también que los efectos eran totalmente inocuos, cosa que todavía hoy se sigue sosteniendo a pesar de las amplias investigaciones que hay con respecto al tema. Haciendo un poco de historia, el delta 9 se aísla en 1964, el cannabidiol en 1895, la estructura del cannabidiol en 1930
Y el sistema endocannabinoide, tal como lo conocemos hoy, hasta ahora, porque todavía se supone que vamos a encontrar con las investigaciones y con el tiempo muchos más receptores para este sistema, y vamos a encontrar también muchos más ligandos endógenos para este sistema. Se empieza a descubrir entre 1990 y 1998, o sea que estos descubrimientos son sumamente recientes. Hasta ahora los receptores mejor estudiados son los CBR1, los CBR2 y probablemente hay un CBR3. Los dos primeros, como ya les dije, son los más estudiados, los que más se conoce su ubicación, y de los ligandos endógenos tenemos la anandamina, como muy estudiada, el 2-AG, que es el segundo, el nolandin éter, el araquidonoil dopamina y la verodamina. Ya les digo, los más conocidos hasta el momento son los dos primeros, la anandamina y el 2-AG. Bueno, ¿dónde encontramos los receptores en el organismo? Tenemos los receptores CBR1, los tenemos en el cerebro, distribuidos ampliamente en todo el cerebro, en diferentes áreas, tanto sea en corteza como en áreas subcorticales importantes, como el hipocampo, putamen, núcleo caudado, sustancia negra, tálamo, amígdala, etc. O sea, prácticamente no hay casi un lugar de nuestro cerebro donde no haya receptores para sustancias cannabinoides y endocannabinoides. En los tejidos periféricos también los podemos encontrar en las células inmunitarias, los tejidos reproductivos, gastrointestinales, en la piel, ¿no? La piel es un órgano que es nuestra primer barrera protectora, donde estos receptores están ampliamente distribuidos en los ganglios simpáticos, corazón, pulmones, el sistema, digamos, en los vasos. O sea, tenemos en todos estos lugares receptores. ¿Cuáles serían, digamos, las funciones de este sistema? Y las funciones de este sistema aparentemente tiende a ser un regulador homeostático. O sea, el sistema cannabinoide trata de mantener el equilibrio de nuestro medio interno en relación a variaciones que se pueden llegar a producir con respecto a señales del mundo exterior. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas de los agonistas de estos receptores? O sea, aquellos como el CBD o el THC, que pueden ser agonistas y que son similares a la anandamina. El THC es similar a la anandamina y al 2-AG. Una de las funciones es, pueden producir alteraciones de la memoria, disfunción cognitiva, tienen una regulación en relación a los neurotransmisores excitatorios inhibitorios, por ejemplo el glutamato. El sistema endocannabinoide sería un sistema neuromodulador. Tienen una acción sobre el dolor, especialmente sobre el dolor crónico, no sobre el dolor agudo. Tienen acción sobre las descargas y sobre el dolor neuropático. O sea, todo lo que sea dolor crónico, dolor aberrante, como es el dolor neuropático, y, insisto, no sobre el dolor agudo. También tienen un efecto sobre el GABA en áreas centrales relacionadas con el dolor, modulan y van a modular la percepción de este, ¿no? O sea, también tanto el GABA como el glutamato, o sea, cumplen funciones inhibitorias excitatorias en el sistema nervioso central y están ampliamente distribuidos en nuestro cerebro. Los receptores CB2 o CRB2 tienen su presencia en las células B y las células natural killer. Las células B, o sea, que son responsables de la inmunidad humoral, y el sistema de natural killer, que son las llamadas células asesinas, que hacen frente a aquellos elementos ajenos a nuestro organismo. También aparentemente tendrían una regulación importante en las citoquinas, en la liberación de citoquinas. Las citoquinas
Son proteínas que liberan nuestro sistema inmunológico. Yo digo que se han hecho famosas en estos 2 últimos años de pandemia. Muchos han empezado a escuchar la tormenta de citoquinas, o sea, que produce el virus COVID, y aparentemente estos receptores también regularían estas citoquinas que son liberadas por el sistema inmunológico, en principio, digamos, con los fines de adaptación hacia la enfermedad. También producen, junto con los agonistas que intervienen en los receptores CB1, efectos sobre la analgesia y la antinocicepción. El sistema endocannabinoide es un sistema aparentemente que tiene una función reguladora, homeostática, en los procesos del sueño, apetito, digestión, estado de ánimo, función inmune, reproducción, el sistema de placer y recompensa, la memoria, regulación de la temperatura, regulación del dolor y algo muy importante en el proceso de migración neuronal y posicionamiento en el feto y en el neurodesarrollo del adolescente. De ahí la importancia del consumo de marihuana durante el embarazo, que puede alterar seriamente la migración neuronal y el posicionamiento, generando situaciones de vulnerabilidad para el futuro desarrollo de este individuo que fumó, digamos, o sea, fue, digamos, sometido a la influencia de consumo de marihuana durante el embarazo de su madre. Y en el neurodesarrollo adolescente, después lo vamos a ver en más detalle, también tiene una particular importancia porque justamente es un momento de la vida del neurodesarrollo donde hay una revolución del sistema endocannabinoide. Nada va a estar ubicado igual de lo que estaba ubicado en la primera infancia, en la segunda infancia, y nada va a estar igual ubicado cuando ese individuo llegue a la adultez. Entonces, esto implica que esos sistemas en esos momentos de la vida tienen una labilidad importante. Bueno, vamos ahora al siguiente punto, que es las posibles utilidades de los extractos medicinales del cannabis en dolor y otros usos asociados en función de también estos lugares donde puede participar. En relación al dolor, hasta ahora lo que está claro que tiene una importancia fundamental en el dolor, la espasticidad, el temblor y la hiperreactividad vesical en el ELA, siendo una droga probablemente de primera elección. En relación al temblor, es en el temblor del ELA. Hay muchos tipos de temblores, no todos los temblores son iguales, el temblor del Parkinson no es el mismo del ELA, por lo tanto no está, inclusive puede agravar otro tipo de temblores. En este tipo de temblor da resultados comprobables en relación a otras medicaciones u otras drogas que se han utilizado. Entonces, para esta afección, que es la esclerosis lateral amiotrófica, los preparados farmacéuticos aprobados al día de la fecha tienen comprobada efectividad. El efecto antiespasmódico aparentemente sería sobre el efecto que tiene sobre la espasticidad, tendría que ver con una reactividad cruzada en los receptores CB1, los agonistas débiles serían más útiles que los agonistas potentes, el THC sería el responsable del efecto antiespástico, la contra que tiene, y acá hay que evaluar beneficios-riesgos, sería los efectos psicotrópicos que tiene el THC, que además se pueden agravar el cuadro de alteraciones neurocognitivas que puede tener la enfermedad, especialmente en los casos avanzados. El CBD combate los efectos psicotrópicos del THC, por eso la conveniencia de los preparados medicinales balanceados, 1 a 1, porque como habíamos dicho al principio, inhibe, digamos, la conversión de THC en 11
hidroxi-THC que atraviesa mucho más fácilmente la barrera hematoencefálica. Lo que hay que tener presente es que los preparados medicinales actuales actúan sobre el temblor del ELA, no sobre todos los temblores. Es más, en algunos temblores pueden tener efectos paradojales. Hay muchas enfermedades que cursan con distintos tipos de temblores para los cuales no sería recomendable este tipo de preparado, o bien habría que hacer más investigaciones y detectar otro tipo de perfiles. Bueno, este fue el primer medicamento que fue aprobado por la FDA para la epilepsia refractaria en niños y jóvenes. Acá está el artículo de Lancet donde se detalla ampliamente toda la investigación al respecto, donde los pacientes que participaron en este trabajo recibieron aceite con una pureza de cannabidiol del 99%, donde los isómeros dextrógiros son mucho más efectivos que los isómeros levógiros. O sea, la ubicación en el espacio de la molécula no es un tema menor. Y en general, digamos, esto es algo que se consigue exclusivamente en laboratorios con alto nivel tecnológico, no en laboratorios de farmacia ni tampoco en laboratorios caseros. De la misma manera que la pureza del 99% también se la va a obtener en laboratorios con un alto nivel tecnológico. El Epidiolex, que es el primer compuesto aprobado por la FDA, como yo les dije, es lo que se llamaría una droga huérfana. ¿Qué son las drogas huérfanas? Son aquellas que están a la venta para enfermedades que son extremadamente raras en la población. Obviamente que alguien que sufre de epilepsia refractaria, para esa familia es el 100% y realmente es un problema muy grave. Son epilepsias que derivan de enfermedad de West, del Lennox-Gastaut, y que empiezan en la infancia, con destrucción importante de neuronas y las consecuencias, o sea, que esto va a traer. Lo que también es importante decir es que en este estudio ninguno de los pacientes, o sea, que recibió el Epidiolex, lo cual, digamos, contribuyó en gran medida en paliar las crisis, fue dado como monodroga, como, digamos, única terapia, sino que se siguió dando el esquema terapéutico con el que el paciente venía y se le agregó el Epidiolex. Otros efectos, o sea, que pueden tener los agonistas sobre los receptores CB1 es efectos sobre el apetito, a partir de intervenir sobre la regulación de las citoquinas. Un tema importante es que aumentan el apetito, pero el aumento del apetito no va acompañado de un aumento de peso. O sea, en los pacientes que están sufriendo enfermedades que los llevan a la caquexia, que pueden ser cáncer, SIDA en estados avanzados también, por un descontrol del sistema inmunológico, o sea, tienen un aumento de las citoquinas que pueden inhibir el apetito a nivel central y hay un aumento de la pérdida de masa muscular. Sí, digamos, se puede aumentar el apetito, pero no hay un incremento de peso. Esto, digamos, es importante decirlo porque las dietas, o sea, que se utilizan en estos pacientes, elaboradas por nutricionistas especialistas, y que a veces se colocan bombas de alimentación, etcétera, sí, digamos, producen un incremento en la masa, digamos, la masa muscular, que es lo que se busca, y un incremento de peso. Otros efectos indeseables que pueden ir acompañados por la ingesta de estos medicamentos son sequedad de boca, ataxia, disforia, alteraciones de pensamiento. En general, lo que hay que considerar es que hoy por hoy no hay medicamentos ni drogas
que aumenten, o sea, hay drogas que aumentan el peso del paciente, pero no para esto cuando el paciente está en una situación caquéctica. Acá, en general, lo que se recurre es a dietas especiales que promueven un aumento de peso del paciente. Por otro lado, en relación al efecto antiemético, que sí lo tienen también los derivados de los cannabinoides, no hay estudios comparativos con otros antieméticos habituales de origen central. La contrapartida del efecto antiemético lo tenemos en un cuadro que se describió en el 2019, que es el síndrome de peremesis cannabinoide. Este cuadro se empieza a describir en las guardias, en las urgencias del estado de Colorado, donde el cultivo de marihuana es libre, donde empezaron a llegar jóvenes con cuadros de hiperemesis, y en algunos casos, o sea, como no se llegó a diagnosticar al principio la causa, esto terminó con algunos fallecimientos. Este cuadro aparece en la urgencia como vómitos recurrentes, y una de las características que tiene es que las personas que hacen este cuadro recurren a baños frecuentes con agua tibia para aliviar los síntomas. Uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer es con el TOC. A veces no se asocia que esto puede estar desencadenado por la marihuana y se confunde con que el paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo que lo lleva a tener esta conducta de neutralización, sería, que puede existir en el TOC. La única terapia que hay para esto es el individuo deja de fumar marihuana y automáticamente no se vuelve a repetir este cuadro. Las causas, o sea, cómo es la génesis de este cuadro, todavía no están muy claras. Retomando un poquito el tema del dolor, en el 2016, en la revista JAMA, hace una revisión de los usos terapéuticos del dronabinol y la nabilona y los nabiximoles, y hasta ese momento no había estudios, y todavía no lo sigue habiendo, muchos estudios que justifiquen la elección de estos medicamentos como de primera elección o que tengan un efecto diferente de aquellos preparados conocidos para el dolor hasta ahora. En general, digamos, lo que se recomienda es utilizarlos como adyuvantes, salvo en el ELA, que sí hay estudios importantes, no en otras áreas con respecto al dolor crónico. Las recomendaciones que hace el ANMAT en el 2017, esto fue poco antes de que saliera la ley, donde se advierte también de los efectos psicotrópicos que pueden tener los preparados con THC y derivados sintéticos. No hay, digamos, estudios contrastados, o sea, con otras medicaciones para la utilización del dolor crónico, y también, digamos, se sugiere su utilización de los preparados farmacéuticos medicinales, e insisto sobre esto, medicinales, farmacéuticos, realizados por laboratorios autorizados, reconocidos y con una tecnología adecuada, que se los pueda utilizar como adyuvante y no en el dolor agudo. No solamente el THC y el CBD actuarían sobre los receptores para el dolor con un mecanismo diferente al mecanismo de los opiáceos, sino que podemos encontrar en la planta del cáñamo otros elementos que también podrían tener una acción significativa a la hora de pensar en el dolor crónico en la medida que se realizan las investigaciones correspondientes. Por ejemplo, tenemos el tetrahidrocannabinario, que tiene un 25% de efectos psicotrópicos más potentes que el THC, que está investigado por GW Farmacéutica para el dolor progresivo. El levonantradol, que es un análogo sintético del THC, que también estaría, digamos,
indicado y siendo investigado en el postoperatorio por vía intramuscular para el dolor. El beta-mirceno, que es una sustancia que tiene un mecanismo similar a los opioides y que también sería extraído de la planta, del cáñamo, y que tiene una actividad inhibitoria sobre la prostaglandina E que interviene en el dolor. Bueno, esto sería una posible interpretación de cómo funcionaría a nivel nervioso central los agonistas cannabinoides sobre los receptores CBR1 que están ubicados en la circunvolución cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral, produciendo una desconexión de estas áreas que tienen como función la regulación del dolor a través de la regulación afectiva y la corteza sensitivo-motora. O sea, aparentemente, tanto los análogos endógenos como las sustancias exógenas, o sea, los preparados medicinales que se dan para el dolor, tendrían una función a estos niveles, entre otros, para la inhibición y la regulación del dolor. En relación al tema del cannabis como neuroprotector, los estudios están absolutamente en pañales. Habíamos dicho que los receptores en los neurotransmisores endógenos, los endocannabinoides endógenos, regularían tanto las vías inhibitorias GABAérgicas como excitatorias glutamatérgicas. Por lo tanto, es muy difícil saber si tienen algún efecto neuroprotector contra la toxicidad que puede llegar a tener el glutamato, especialmente en las situaciones, por ejemplo, de estrés crónico, podríamos decirle, donde hay un incremento de las sustancias glutamatérgicas y tienen un efecto tóxico sobre el sistema nervioso central. Inclusive podría aumentar el riesgo de sintomatología negativa en el sistema nervioso central, o sea que el tema del cannabis como efecto protector, y esto es importante tenerlo en cuenta en relación a personas, adultos mayores, que se les recomienda aceite de cannabis, o sea, cuando empiezan con trastornos neurocognitivos o trastornos neurocognitivos leves, que esto no sería una indicación acertada. En relación a la ansiedad, habíamos dicho que el CBD tiene todas las potencialidades ansiolíticas y antagoniza las propiedades ansiogénicas del THC. Uno de los mecanismos a través de los cuales produce esto podría ser la reducción de los niveles de cortisol, que justamente junto con la hormona corticotropa, que libera todo el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal y como consecuencia libera cortisol en las situaciones que nos generan estrés y ansiogénesis, sería la hormona más ansiogénica del organismo, en contraposición de la progesterona, que es la hormona más ansiolítica del organismo. Bueno, la ansiedad a partir del cannabidiol estaría principalmente tal vez regulada por una inhibición de la secreción del cortisol a nivel de este eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. En modelos animales también se han encontrado importantes efectos antiinflamatorios de los cannabinoides y los flavonoides. Aparentemente la actividad antiinflamatoria del THC es 20 veces más potente que la aspirina y la hidrocortisona. Lo mismo tienen efectos antiinflamatorios el CBG, cannabigerol, la canflavina A, y esto sería a partir de la modulación de las citoquinas o la inhibición de las citoquinas, como el interferón, que es una citoquina que participa, o sea, son las citoquinas proinflamatorias, o sea, que participan en todo el proceso, digamos, también del dolor. El factor de necrosis tumoral, que también es otra citoquina proinflamatoria, que van a participar en la primer parte, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida quirúrgica, estas citoquinas se liberan, ¿no? O sea,
y son el primer proceso de reparación del organismo. Cuando no se inhiben adecuadamente, este proceso continúa no generándose las reparaciones adecuadas, o por ejemplo en los casos de colagenopatías que conllevan dolores articulares. Entonces, también tenemos un efecto inmunomodulador, o sea, nosotros dijimos que el sistema endocannabinoide es un sistema homeostático, ¿no? O sea, que va a regular en el sistema inmunológico el nivel de producción y el destino de las citoquinas. También los receptores CB1 y CB2 van a estar expresados en las células T. Las células T son parte del sistema de regulación celular, de inmunidad celular del sistema inmunológico. Los macrófagos también pueden producir endocannabinoides. En aquellos individuos que consumen, digamos, marihuana, fumadores crónicos, no van a estar inmunodeprimidos, pero pueden presentar algunas alteraciones por disfunción inmunológica, no por inmunodepresión, o sea, por un mal funcionamiento del sistema, un funcionamiento no adecuado del sistema inmunológico, pero esto es relativo igual. Bueno, en relación a posibles efectos antitumorales, bueno, estos estudios están en pañales, han sido hechos exclusivamente en animales, en ratones u otros, y se vio que el THC inhibiría el crecimiento de algunas células tumorales, pero con niveles de THC que no serían compatibles con la vida, ¿no? O sea, altamente tóxicos, y la efectividad disminuiría con la dosis. La anandamina, que es un endocannabinoide endógeno, inhibiría las células del cáncer de mama in vitro. Lo que hay que tener presente es que estos son estudios que recién empiezan, y como todos los estudios de drogas que hay alrededor del tema oncológico, o sea, tienen que recorrer un largo camino para ser probada su utilidad y beneficio-riesgo que pueda llegar a obtener el paciente. A ver, no es el aceite de cannabis que se puede comprar en una herboristería el que pueda tener un resultado positivo en un paciente oncológico. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver son los efectos sobre el sistema nervioso central. En principio, el consumo del cannabis lo que produce es una isquemia reversible a nivel de los vasos del sistema nervioso central. Acá tenemos una primera imagen donde se ve un no consumidor, donde tenemos áreas verdes, rojas y poquitas áreas azules. Las áreas azules son áreas, digamos, que están en un no funcionamiento. En la segunda imagen lo que vemos son grandes áreas azules, especialmente en las áreas temporales, temporoparietales, corteza prefrontal dorsolateral, que son áreas isquémicas. Y en la tercera es un consumidor tanto de marihuana como de inhalantes. Esto va a cuento de trabajos realizados en el Hospital de Estrasburgo en el 2014 en relación a descubrimientos en pacientes jóvenes consumidores que presentaron accidentes cerebrovasculares. O sea, si bien el efecto de vasoconstricción cerebral es reversible, también, digamos, tienen un efecto sobre las mitocondrias, un deterioro de la función mitocondrial, y ambos efectos, tanto el efecto de vasoconstricción como el efecto sobre el deterioro con el correr del tiempo, obviamente,
sobre la función mitocondrial predispondría a este tipo de accidente cerebrovascular en personas, digamos, más jóvenes, menores de 45 años. Otras alteraciones las vamos a encontrar a nivel del sistema cardiovascular. ¿Cuál sería el impacto cardiovascular del cannabis? Bueno, la marihuana causa taquicardia, vasodilatación periférica, hipotensión postural, eleva la presión sistólica y diastólica en posición supina. Asimismo, la estimulación simpática que produce el cannabis puede aumentar la demanda de oxígeno del miocardio y puede precipitar un evento coronario en pacientes susceptibles. Otra cosa que se encontró es la posibilidad de producir una relación, no de causalidad, pero sí una correlación entre el fumar marihuana y el takotsubo, que es una miocardiopatía que produce un síndrome coronario que es reversible y que aparece en fumadores crónicos y jóvenes de la sustancia, aún sin tener riesgo aún sin ser pacientes de riesgo en relación a padecer diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, etc. Son alertas que da la Asociación de Cardiología. Hoy no se puede dejar de preguntar cuando viene un paciente joven con alguna problemática que no es compatible para la edad, el consumo, digamos, de drogas, ¿no? Ya sea alcohol, ya sea marihuana, ya sea cocaína u otras que pueden estar implicadas en una gran cantidad de sintomatología no esperable para la edad de ese paciente. Síndrome motivacional y cannabis. Este es un gran tema. Bueno, el síndrome motivacional estaría relacionado con el consumo de marihuana durante varios años, entre 14 y 24 años. Pensemos que la marihuana es la droga de mayor consumo en la población adolescente, después del alcohol, y muchas personas, o sea, cuando llegan alrededor de los 25 o los 30 años, ya tienen una cantidad importante de consumo, o sea, de años de consumo. El síndrome motivacional estaría relacionado justamente por la isquemia que se produce a nivel de los lóbulos temporales, de aquellos que consumen el producto en forma crónica, y su presentación sería a partir de un cuadro que aparecería como depresión, pero el principal síntoma sería la anedonia, ¿no? O sea, la falta de placer por las cosas, pasividad, alteración en las capacidades cognitivas, dificultades en las relaciones interpersonales, la sociabilidad. O sea, son pacientes que aparecen como indiferentes, inclusive donde otros que los conocen previamente pueden decir que han visto cambios significativos en relación a su personalidad previa. Este cuadro es de características irreversibles, ya que tiene, digamos, es producto de un cuadro orgánico, y obviamente también va a estar marcado por la reserva cerebral, la reserva cognitiva que haya podido desarrollar cada uno de estos individuos a lo largo de la vida y del consumo. No todas las personas, o sea, que pueden llegar a fumar, digamos, de forma crónica van a tener un síndrome motivacional, pero sí es un cuadro que hay que tener en cuenta a la hora de la consulta por depresión. Porque el motivo de consulta puede ser esto, una depresión, y no el tema del consumo. No responden en general a la medicación habitual antidepresiva. Estos son algunos trabajos que están relacionados con el síndrome motivacional por cannabis, donde se vio, bueno, disminución del flujo cerebral en áreas temporales, consumo, habíamos dicho, entre 14 y 25 años. Acá estos trabajos presentan un consumo diario entre 6 años versus 4 años y medio, donde se presentan como un síndrome depresivo, alteración del electroencefalograma con hiperfrontalidad alfa, hipersincronía teta bilateral. O sea, la onda teta es una onda que marca destrucción, digamos, neuronal, ¿no? Vamos a ver un poquito el tema de farmacología y cannabis.
en relación de cuáles son aquellos requisitos para que un medicamento, o sea, sea útil. Debe ser eficaz, o sea, actuar, digamos, para aquello que lo requerimos, seguro, o sea, cumplir con todas las normas que requiere saber cuál es la dosis letal mínima, cuáles son las dosis tóxicas, efectos adversos, tener adecuadas condiciones de asepsia en la elaboración del producto, los estándares de biodisponibilidad, homogéneo. La homogeneidad tiene que ver con que sean todos los preparados que surjan del laboratorio contengan la misma cantidad de droga, de excipientes, estable en el tiempo, o sea, tiene que ver con la conservación, disponible a tiempo, ¿no? O sea, son algunos de los requisitos que tienen que ver con lo que se solicita para la elaboración y aprobación de una droga. Los preparados, insisto en esto, los aceites que se comercializan en tiendas o también los elaborados en farmacias no cumplen con estos requisitos. Las vías de administración. Tenemos diferentes vías de administración: intravenosa, sublingual, rectal, oral. En general, la mejor vía de administración sería la rectal. La sublingual es una excelente vía de administración. La oral no es una buena vía de administración, ya que tiene el primer paso hepático que degrada el THC y además está comprometida en relación a los efectos que pueden tener sobre la vía de administración oral los jugos digestivos, o sea que también pueden alterar su ingesta y su distribución, por lo tanto esta no necesariamente puede ser uniforme. También otro tema que hay que tener en cuenta es los efectos que puede tener la droga con otras drogas que puede estar llegando a tomar el paciente, por ejemplo anticoagulantes, que pueden alterar su metabolismo, produciendo una inhibición o una inducción del metabolismo. Nosotros habíamos dicho que el órgano de la piel tiene una importante cantidad de receptores para endocannabinoides. Las formas farmacéuticas que se utilizan en general para los preparados que en general se utilizan para la piel, cremas, geles, ungüentos, etcétera, tienen dos formas de aplicación. Una es la aplicación tópica y otra es la transdérmica. Hay muy pocos preparados farmacéuticos en la actualidad transdérmicos. Los transdérmicos son los que pasan al torrente sanguíneo, que en general son aquellos que se utilizan como parches, los famosos parches de nicotina, los parches de buprenorfina para el dolor, como por ejemplo algunos los parches que contienen estrógenos, hormonas, o sea, son diferentes, digamos, tipos de parches con formas transdérmicas que requieren una elaboración especial y que sí pasan al torrente sanguíneo. Los preparados tópicos no pasan al torrente sanguíneo, o sea, la acción que tienen es superficial. Por eso acá traigo la crema esta de ratizalil que dice con cannabidiol, que por supuesto tiene todo lo que tiene el ratizanil, que en general uno lo frota y calma el dolor, especialmente árnica y otros compuestos, pero justamente el cannabidiol, que es lo que promociona la marca, digamos, no pasa al torrente sanguíneo y no tiene ningún efecto, por lo tanto, sobre la fibra muscular, para la cual tendría que pasar por el torrente sanguíneo. Entonces, y no basta con frotar, digamos, la crema para que pase por el torrente sanguíneo, sino que tiene que ser un preparado especial transdérmico, y estas cremas no cumplen los requisitos de los preparados farmacológicos para que puedan pasar al torrente sanguíneo. Bueno, ¿cuáles son los preparados hasta ahora aprobados
los preparados medicinales aprobados para, que contienen cannabis. Tenemos el Naltreximol, que es un preparado que tiene THC y CBD 1 a 1, que tiene que se lo administra como pulverizador, bucal. La nabilona, para las náuseas, los vómitos en pacientes con quimioterapia, que es un preparado, un derivado sintético. El dronabinol, que también es un preparado sintético. El Epidiolex, que contiene CBD y que habíamos dicho que es un medicamento huérfano para la epilepsia refractaria. Y en Argentina, en el 2020, el Combupidiol, o sea que también tiene CBD de altísima pureza para la epilepsia refractaria. Todos estos son preparados, formas farmacéuticas medicinales aprobadas por los entes de supervisión o de la FDA o de los países correspondientes, y en este caso de la ANMAT. En el Congreso Virtual de la Liga contra la Epilepsia, la doctora Helen Cross, presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia, alertó sobre los riesgos de los preparados y las fórmulas que tienen estos preparados que circulan, que no están aprobados directamente por los órganos de supervisión, en relación a justamente la estabilidad, el tema de tener contaminantes. Y en el examen de estos preparados lo que se ha visto es que de 14 muestras, por ejemplo, 9 presentaban concentraciones distintas a las declaradas, y de 85 unidades, o sea que se comprobó la imprecisión en el etiquetado, que no decía lo que tenían, o sea, similar a lo que habíamos dicho de lo rescatado en Estados Unidos. Entonces, también alertó contra aquellos preparados que se realizan en farmacia, los cuales cuentan con muy poca estandarización, y por supuesto los laboratorios no tienen los requisitos técnicos como los grandes laboratorios medicinales que producen los preparados, que sí están aprobados. Bueno, obviamente, como el THC tiene un efecto psicotrópico, va a estar contraindicado en aquellos pacientes que tienen cuadros psicóticos de cualquier tipo o que han padecido, ya sea desde esquizofrenia a que han padecido algún tipo de episodio psicótico, pacientes que tengan alteraciones cognitivas, trastornos psiquiátricos en general, Senectú, pacientes anticoagulados porque tienen un efecto inductor del metabolismo, pacientes con antecedentes cardíacos, accidentes cerebrovasculares, miocardiopatías, adictos, obviamente, a cualquier tipo de sustancia. Una cosa que hay que fijarse es pacientes que están tomando medicamentos que se metabolizan por el mismo citocromo. ¿Cuáles son los efectos adversos sobre el neurodesarrollo y la cognición? Bueno, habíamos hablado algo de esto al principio de la presentación. Los efectos sobre la cognición del consumo de marihuana están relacionados con euforia, refuerzo de la capacidad sensorial, aumento de la sociabilidad, sentimiento de relajación, distorsión de la estimación del tiempo temporoespacial, alteraciones de la memoria. Aparentemente, no hay muchos datos de esto, pero sí algunos en relación a accidentes de tránsito y consumo de marihuana, o sea, en relación a las distorsiones que puede producir en relación a temporoespaciales o trastornos cognitivos o retardo, de la reacción, problemas en el sostenimiento de la atención a favor de la atención dividida y sostenida, en detrimento, de la atención dividida y sostenida, alteración de procesos disociativos, asociativos, alteraciones de los tiempos de reacción, lo habíamos dicho, alteraciones de procesos de planificación y estrategias que tienen que ver con todo lo que llamamos sistema ejecutivo y working memory. Son los principales problemas, o sea, que va a traer el uso continuo y crónico o el uso agudo en ocasiones. En relación a las alteraciones cognitivas, acá hay diferentes estudios sobre cuánto tiempo se sostienen en un individuo después del último consumo. Hay algunos estudios que van de 28 días a 2 años.
Hay que ver cómo se han tomado las muestras, cuál es el tipo de pacientes, cuáles son sus años de escolaridad, reserva cognitiva, etcétera. Lo cierto es que trae un deterioro cognitivo a mediano y largo plazo, y obviamente con la exposición temprana prenatal también estos chicos pueden no desarrollar todo el potencial cognitivo, o sea que tiene su programación, y tener, digamos, un desarrollo motor y cognitivo y social duradero. En relación a los riesgos de padecer psicosis, bueno, hoy la relación con el adelanto de la enfermedad de esquizofrenia en pacientes vulnerables es un 1 a 1, o sea, los consumidores jóvenes vulnerables, o sea, para mantener la enfermedad, anticipan el comienzo del primer episodio, o sea, de la enfermedad, y está en discusión en relación a aquellos pacientes que no son vulnerables. Pero no está en discusión que hay una relación de anticipación y desencadenamiento de la enfermedad en aquellas poblaciones que sí son vulnerables y especialmente con consumo temprano. Acá tenemos dos estudios, uno del 2002, otro del 2005, o sea, como estudios importantes, donde además de desencadenar la enfermedad de esquizofrenia o formas esquizofreniformes, no han remitido con quitarse la droga, han persistido en el tiempo, o sea, estos pacientes tenían, digamos, una vulnerabilidad para la enfermedad, digamos, había posibilidades de que la desarrollaran en el tiempo, pero vulnerabilidad es causa necesaria y no suficiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que algunos de estos pacientes, tal vez, si no hubiera entrado en consumo precoz, no hubiera desarrollado la enfermedad. Otros la hubiera desarrollado, pero más tardíamente. En realidad, el desarrollo más tardío va acompañado de una mejor perspectiva, digamos, de la enfermedad. De todas maneras, el cannabis es como psicotrópico, puede generar cuadros de psicosis agudas, de corta duración, de minutos u horas. Está ligado al porcentaje de tetrahidrocannabinol que tenga la droga consumida, a características personales, a condiciones externas en las cuales se genera el consumo. O sea, hay una cantidad de variables importantes, pero sí puede producir un cuadro psicótico breve relacionado exclusivamente con el consumo y que se puede extinguir una vez que, digamos, pasó el momento del consumo. Acá podemos ver desde episodios panicosos, ansiosos, hasta episodios de despersonalización, paranoias, ideas de autorreferencia, conductas auto y heteroagresivas, especialmente heteroagresivas, trastornos de la memoria. Y después tenemos los episodios psicóticos transitorios, similares a la esquizofrenia, que duran varias semanas en individuos que no tienen antecedentes y que tampoco, digamos, cubren los tópicos para un endofenotipo compatible, digamos, con la enfermedad. O sea, estos síntomas psicóticos transitorios, o sea, persisten aún después de varias semanas post-consumo, y se pueden repetir o no en el tiempo. Y por otro lado, las psicosis persistentes también pueden aparecer en individuos sin antecedentes personales ni familiares de psicosis, que no son, digamos, que no reúnen los requisitos para un cuadro de esquizofrenia, pero sí pueden aparecer como delirios paranoides, que digamos, perduran en el tiempo y obviamente son sensibles al tratamiento, y se agravan todos estos cuadros. O sea, los pacientes que presentaron en algún momento este tipo de cuadros, es importante tener presente que ante nuevos consumos se pueden repetir o agravar.
Bueno, la función del sistema endocannabinoide en las fases tempranas del desarrollo tiene que ver con la proliferación y la diferenciación de las células progenitoras, la migración neuronal, la guía accional, el posicionamiento de neuronas. Por lo tanto, como habíamos dicho reiteradamente, la exposición durante el embarazo va a impedir un posicionamiento adecuado de las interneuronas durante la corticogénesis, va a resultar de un aumento incrementado de la densidad de interneuronas GABAérgicas, y el endocannabinoide endógeno, la anandamina, que regula la migración de interneuronas, pero el hecho de recibir un exceso de un agente agonista, ¿no? O sea, de anandamina, o sea, va a tener un efecto totalmente contrario a lo que puede generar este neurotransmisor neuromodulador. Bueno, alrededor de los 12-17 años se producen cambios significativos en el sistema endocannabinoide en la adolescencia. Además, en la adolescencia hay varios procesos del neurodesarrollo que van a preparar nuestros cerebros para las contingencias, o sea, que van a vivir en la vida adulta. Hay especialmente dos momentos bastante trascendentales, que es el momento del primer pruning, que se produce en la adolescencia temprana, y el segundo pruning en la adolescencia tardía. Los pruning tienen que ver con eliminar todas aquellas conexiones que no son necesarias, que se han armado durante la primera infancia y la segunda infancia, pero que no son ya más necesarias y no van a cumplir ningún papel importante en el futuro. Entonces hay todo un reacomodamiento. Estos momentos son momentos de especial labilidad, digamos, para el neurodesarrollo, y son situaciones traumáticas, vividas como traumáticas por el sujeto, enfermedades que pueden afectar el neurodesarrollo, la ingesta de drogas. O sea, van a alterar estos procesos de neuroplasticidad, produciendo alteraciones que hacen al individuo vulnerable para un futuro. Es decir, en el momento, digamos, donde se está expuesto a la noxa, probablemente no pase nada, pero cuando se requiera recurrir a determinadas habilidades para afrontar X situaciones vitales, ahí es donde se puede producir el problema en relación a algún tipo de trastorno de salud mental. Los receptores endocannabinoides cambian drásticamente de posicionamiento en esta etapa de la adolescencia. Se van a incrementar en la corteza prefrontal, en el hipocampo, en el estriado, áreas, por ejemplo, que tienen que ver con la cognición, ¿no? O sea, la memoria, que van a regular los actos impulsivos, las conductas reflexivas. Van a disminuir en la adolescencia media. Hay un pico de anandamina en el núcleo accumbens en la adolescencia y un aumento progresivo de la misma en la corteza prefrontal. La exposición a cannabinoides exógenos, por lo tanto, en este momento de la vida pueden alterar significativamente todos los procesos, o sea, que son mediados por endocannabinoides endógenos. Y esto son algunos de los elementos que daría lugar a la hipótesis endocannabinoide de la esquizofrenia. Bueno, para finalizar, vamos a nombrar nada más la ley 27.350, que fue sancionada en el 2017, o sea, y es un proyecto que fue elevado y autorizado por el Congreso, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. Esta ley fue sancionada en el 2017, pero no reglamentada. Recién se empezó a reglamentar en el 2020, en el 2020, perdón, donde se reglamentaron 12 de los artículos, de todos relacionados a investigación, uso farmacéutico,
prevención, etcétera. También el artículo 8, que va a hacer referencia al autocultivo controlado, permitido para los que se inscriban en el registro del programa del cannabis, ReproCam, como tratamiento medicinal y o paliativo para el dolor. La ley no hace referencia a la utilización del cannabis y sus derivados, salvo en relación al dolor y el tema de epilepsia. En el día de la fecha, 29 de marzo, que somos hoy, se aprobó para las ONG el cultivo para 150 personas registradas de plantas de marihuana. Esto genera una gran discusión en relación a cómo se van a utilizar esos cultivos, cómo se procesan, si realmente, digamos, la efectividad que tienen medicinal, digamos, de lo que se extrae de esos cultivos, etcétera, por todo lo que habíamos visto antes. Para concluir, podríamos decir que el cannabis es una droga con alto potencial adictivo que conlleva un riesgo severo para la salud pública en su uso como droga de adicción. Las implicancias farmacéuticas de algunos de sus componentes abren todo un panorama para diferentes líneas de investigación, para la utilización y conversión de fármacos útiles. Al momento no se ha podido separar en los fármacos los efectos psicotrópicos negativos y adictivos de la droga. De ahí el hecho que es necesario que se regule y no sea, para mi entender, de venta libre. No hay estudios contrastados de estos extractos medicinales de cannabis con otras drogas para saber si son más o menos efectivas que esas drogas para las cuales se descarta. Bueno, en relación a la epilepsia, dijimos esto de que se trata de una droga huérfana, lo que implica, digamos, que dudas en relación a los distintos laboratorios de invertir en su investigación. Por ejemplo, actualmente la mayor parte de los antibióticos que existen en el mundo han desarrollado resistencias, alto nivel de resistencia, y solamente hay vigentes 27 investigaciones, o sea, para antibióticos nuevos. No es redituable para los laboratorios las investigaciones en relación a los antibióticos. Las investigaciones se realizan en la medida en que sean redituables. Las investigaciones en boga más redituables son las investigaciones con relación a los medicamentos oncológicos. Hoy en día, que son los que van a la cabeza. Por cada 10 medicamentos oncológicos que se producen, se generan 4 nuevos medicamentos en el área de neurología, para que ustedes tengan una idea de dónde están los intereses de la investigación. El tema de que, bueno, digamos, la marihuana puede no llevar a situaciones de muerte, esto no es cierto, ya que puede, digamos, tener complicaciones cardiovasculares, puede tener complicaciones cerebrovasculares, el no diagnóstico de la emesis, que si bien no es frecuente, está, y también su consumo para conductores en relación a accidentes de tránsito. Podríamos decir que existe a la fecha una manipulación de grupos vulnerables por parte de otros grupos interesados en la explotación del cannabis con fines no medicinales, para que su explotación sea liberada, ya que se trata de un negocio multimillonario en dólares. Y como punto final, no es suficiente que un preparado medicinal sea simplemente igual de bueno que los tratamientos estándares, deben aportar alguna ventaja tangible que justifique su existencia.